Hola, soy Elizabeth Sea y esto es Espacio Público. Hoy hablaremos del importante tema sobre los retos de la economía tras el caso Odebrecht. Para abordarlo, tenemos el día de hoy al destacado economista Juan Mendoza, quien además también es un versado columnista del diario Perú 21. Juan, ¿cómo estás? Hola Elizabeth, un gusto estar acá. Juan, creo que todos los peruanos ya hemos reparado en la incertidumbre, en la inseguridad y así también este golpe a la gobernabilidad que ha significado este megacaso de corrupción Odebrecht. Pero además también definitivamente pensamos va a causar un serio impacto en la economía. Sin embargo, el ministro de Economía, Alfredo Thorn, nos ha dicho que espera que podamos crecer hasta el 5% y que además los casos de corrupción no van a afectar el crecimiento de nuestra economía. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, yo creo que es difícil que la situación económica no se vea afectada seriamente por el escándalo de corrupción, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, porque una parte muy importante de la inversión pública este año estaba vinculada a proyectos directamente relacionados a Odebrecht y a sus socios. Ya se ha caído, por ejemplo, el gasoducto del sur, hay proyectos grandes como Chavimochic, como Olmos, que están paralizados en este momento, vamos a ver qué pasa. Y hay concesiones importantes como la Interoceánica Norte, la Interoceánica Sur, en los tramos 2 y 3, y por ejemplo Rutas de Lima, en los que también está Odebrecht. Entonces esa es una primera razón. Además hay otras inversiones públicas que se hacen a través de asociaciones público-privadas, y lo que puede ocurrir en los meses que vienen es que haya mucho miedo por parte de los funcionarios públicos de aprobar estos proyectos, firmar adendas, darle transferencias a estas empresas porque tengan miedo que se pueda repetir de alguna forma lo que ocurrió con Odebrecht. Entonces acá estamos viendo pues que definitivamente va a haber un halo de inseguridad también por parte del empresariado. Yo entiendo que las últimas medidas económicas de urgencia que se han tomado por parte del gobierno es justamente para tratar de destrabar, ¿no?, estos proyectos de inversión donde empresas que están inmersas en las investigaciones de corrupción pues están, financiando estas obras públicas, ¿no? Creo que ese es el sentido de este decreto de urgencia 003 de este año. De este decreto yo me quedaría con una parte muy positiva, que es la constitución de los fideicomisos, ¿no?, para el pago de las reparaciones. Sin embargo, creo que también hay algunas lagunas. ¿Cuál es tu apreciación sobre este decreto de urgencia y si realmente cumple con su cometido? Parcialmente, ¿no? Por lo menos demuestra que hay una voluntad de hacer algo por parte del gobierno. Y hay un aspecto positivo que es el que básicamente le hace difícil a Odebrecht o a empresas que puedan tener problemas de corrupción, el que vendan los activos y se desentiendan del problema en nuestro país y por lo tanto sea más complicado que haya un resarcimiento económico para el Estado. Pero como tú dices, hay muchas lagunas. La laguna número uno es que no se trata a los consorcios. O sea, Odebrecht, por ejemplo, tiene muchos socios, algunos nacionales, y ese tratamiento no es claro. Y evidentemente si ha habido corrupción en una obra pública, en una concesión, el concesionario es el responsable, ¿no? Basta que, no importa si todos han participado. El segundo tema es que me parece que esto no arregla el asunto, no destraba los proyectos, porque lo que muchos funcionarios públicos en la administración pública tienen miedo ahora es precisamente de aprobarle transferencias. ¿Y tú crees que de repente este decreto de urgencia pueda servir de algo para abordar también el caso que con Graña y Montero? De alguna manera podría
contribuir a que Graña y Montero pueda responder ante la justicia peruana con el pago de las reparaciones? Bueno, a ver, lo que yo creo que hay dos cosas que se deben abordar como temas de emergencia. Lo primero es el asunto económico, que no puede detenerse la economía más como consecuencia de los casos de corrupción. Ahí me parece que lo importante es que los proyectos y las concesiones no se detengan. Al mismo tiempo, no puede haber impunidad y más bien la investigación del Ministerio Público y la reparación civil tiene que marchar al mismo tiempo, ¿no? Justo sí. Estás tocando un tema muy importante respecto a la actuación de los operadores jurídicos, ¿no? Y cómo es que debe de marchar este sistema judicial anticorrupción de la mano con el destrave de las inversiones, ¿no? En este escenario, tal como tú lo mencionas, es fundamental, por ejemplo, el rol de la Procuraduría, ¿no? En esta gestión de la recuperación del dinero. Tú, como economista, ¿logras ver una estrategia por parte de la Procuraduría para el rescate de este dinero, para la recuperación de esta plata? Bueno, yo al respecto diría dos cosas, ¿no? Lo primero es que de manera global creo que el Perú es un país en el que hay algún tipo de resultados, siendo justo, ¿no? Tanto en lo que está haciendo el Ministerio Público como la Procuraduría. Ahora, la estrategia que tenga la Procuraduría no la conocemos bien, pero si uno pudiera decir algo al respecto, creo que lo importante de esa estrategia es que tenga algunos elementos, ¿no? El primer elemento es que cualquier reparación civil que se pida tiene que ser realista en el sentido de que se tiene que pagar. O sea, por ejemplo, el daño que Odebrecht le ha causado y otras empresas corruptas a nuestro país es altísimo, con miles de millones de dólares. Pero si le ponemos una reparación muy alta, por ejemplo, ¿no? Lo más probable es que Odebrecht simplemente se desentienda del problema porque esa reparación sería impagable, ¿no? Por ejemplo, los Estados Unidos, Suiza y Brasil le han puesto una multa de 4.500 millones en 23 años. Nuestra reparación no podría ser más que eso, por ejemplo. ¿Y tú piensas que para determinar estas cantidades también sería necesario aquí resaltar la labor de la Contraloría? Porque fíjate que la Contraloría hasta este momento pues está actuando simplemente como un, oye, yo te avisé, ¿no? Hay este posible escenario de corrupción y las entidades públicas no hacen caso, ¿no? Pasan por alto las recomendaciones de la Contraloría. Sin embargo, la Contraloría pudo haber puesto en conocimiento el Ministerio Público. Entonces, en este momento, pienso que estamos en un escenario, ¿no?, donde no sabemos cuánto vamos a recuperar, no hay cifras determinadas, pero también vemos que hay una inacción por parte de la Contraloría. ¿Qué opinas tú? ¿También se necesitaría pues concertar acciones con la Contraloría? Sí, yo pienso que tiene que haber coordinación entre todos los agentes del Estado, ¿no? Porque al final lo importante es que recuperemos lo máximo posible, que no haya impunidad y que cualquier otra empresa en el futuro cuyos ejecutivos tengan estas inclinaciones corruptas no materialicen esas intenciones, porque la penalidad va a ser mayor que el beneficio para ellos, ¿no? Yo creo que para ver bien el tema de la reparación y para que sea pagable es necesario valorizar cuánto tiene Odebrecht en el Perú de activos, ¿no es cierto? Y esos activos evidentemente los quiere recuperar, se los quiere llevar. Y número dos, cuál es el daño que se puede haber causado al Estado peruano. Eso es un trabajo en el que tiene que participar, bueno, el procurador público tiene que hacer ese pedido de daños, pero la Contraloría tiene que participar porque la Contraloría ha estudiado muchos de estos proyectos y en algunos casos ha detectado sobreprecio o otro tipo de perjuicios para el erario, ¿no? Muy cierto. Juan, y para finalizar, ¿crees que estos casos de corrupción va a impactar también en la economía familiar, en la economía del ciudadano de a pie? Sí, de muchas formas. O sea, la forma más importante es que cuando el Perú crece menos,
y esto va a reducir el crecimiento. Yo creo que es difícil en este contexto que lleguemos a cifras de 5%, probablemente 3% ya sería optimista. Eso significa menos empleo, menos actividad económica, menos oportunidades para las personas, significa menor capacidad para el Estado de financiar programas sociales, menor reducción de la pobreza. Eso es un impacto que vamos a tener directamente como consecuencia de esos escándalos. Y además, por supuesto, es la pérdida de legitimidad del Estado, ¿no? De las instituciones, que es algo mucho más complicado de resolver. Muchas gracias, Juan, por tu participación y por tus importantes precisiones que esperamos el Estado peruano tome en consideración. Muchas gracias, Elizabeth, encantado. Bien, hemos llegado a la parte final de esta edición. No se olviden de dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales.